Veamos, la clase pasada habíamos visto la función agregar, mostrar, buscar, que son parte de las funcionalidades básicas. También, aunque no lo hemos incluido o no lo hemos desarrollado, estaría la función está vacía, por ejemplo. Está vacía, lo que recibe es una estructura del tipo lista. Dijimos que tenía que ser un apuntador. ¿Alguien me puede explicar por qué estamos diciendo que esta funcionalidad, y en general casi todas, reciben la dirección de una lista en lugar de recibir la lista completa? Es decir, si yo quiero desarrollar mi función buscar, va a ser muy obvia, pero vamos a escribirla y dice, si una lista flecha n, flecha n es el número de elementos, es menor o igual que 0, entonces return 1 para decir que está vacía, y si no, return 0 para decir que no está vacía. Y eso me permite, esta función está vacía, me permite entonces cambiar un poquito este texto y decir aquí está vacía una lista. ¿Dudas ahí? No, profe, estoy bien. Y entonces voy a usar esta vacía también aquí. ¿No le falta un punto y coma? ¿En dónde? En la 56. Ah, sí, claro que sí. Claro que sí. Aquí. Ok. Y entonces ya no vamos a utilizar n para ver si está vacía, simplemente preguntamos si la lista está vacía. Ahora, aquí hay varios asuntos. Supónganse que al principio quiero preguntar si la lista está vacía dentro de mi programa principal, donde tengo declarado mi estructura. Yo puedo escribir esto de esta manera. Si está vacía el torneo, printf, no hay equipos registrados. Sin embargo, torneo es una estructura y la función está vacía, espera una dirección. Por lo tanto, torneo tendría que ser ampersand para que todo funcionara. Fíjense cómo cuando dentro de esta vacía recibo la dirección de la lista y entonces ocupo la notación que tiene flecha. ¿Dudas? ¿Nadie? O sea, sustituimos en donde estaban las Ns por esta vacía. Donde preguntaba por el valor de n para revisar si estaba vacía o no. Ah, ok. Sí, gracias, profe. La 65, la 86.
que es donde se preguntaba si estaba vacía o no. ¿Dudas? Yo tengo una, pero no es con... O sea, lo que estamos mirando las listas, ¿es lo mismo que listas enlazadas? No, no, todavía no. Todavía Son- no llegamos a listas enlazadas. Ok, Estas se conocen como listas estáticas y están basadas sobre arreglos, no sobre nodos, concepto que todavía no, al cual todavía no hemos llegado porque nos hace falta un poquito de habilidad todavía. Esta semana terminamos listas estáticas y la próxima semana ya empezamos con listas enlazadas. ¿Preguntas? Yo sí tengo Profe. una. Ujú. No. Sí, te escucho, Andrés. No, que ya estoy bien, o sea que sí voy entendiendo. Ah, ok. A ver, yo tengo una. ¿Por qué esta tremenda insistencia en usar una dirección aquí? Cuando llamo a la función está vacía. Si yo puedo escribir esto de esta manera, fíjense los cambios, y aquí en lugar de hacer eso, preguntar esto. ¿Qué diferencia existe entre uno y otro caso? Voy a... voy a hacer algo. Pues para empezar ya no funciona el código, ¿Por qué no funcionaría? porque está pasando una estructura, copiándolo en la función, pero esa función ya no está regresando la estructura. Y ahí estaba utilizando, ¿cómo se llama? Pasándole las direcciones para modificar la estructura original. A ver, noto cierta confusión por ahí. Profe, ¿no sería porque la función tiene que regresar un valor entero? Algo así. La función regresa aquí un valor entero, de todos modos, un 1 o un 0. Es para no crear una copia. Para no crear una copia. A ver, vamos a entender qué es lo que... a ver. Profe, Ujú. de todas formas, en la línea 58, creo que nos había dicho, o sea, si usamos el punto, o sea, podría ser, o sea, para entrar a una lista y buscar la dirección, por ejemplo, en este caso de n, podría ser una lista flecha n o asterisco punto n, y cuando puso punto n no puso asterisco, o sea, no está la dirección de una lista. Pero a ver. A ver, voy a explicar las cosas y después regreso. Noto cierta confusión, pero quiero pescarla. Quiero darme cuenta dónde está el asunto. A ver. Déjenme ponerlo mejor así y este así. Ok. Del lado izquierdo, déjenme poner el point to fixed. Point. Ok. Ok. A ver. Fíjense. Del lado izquierdo, ¿cuál es el izquierdo? Este es mi lado izquierdo. Esto es lo que voy a analizar. ¿De acuerdo? Ahora, de este lado tenemos la forma en que se maneja, en que manejaría la función está vacía, siempre y cuando yo declarara como parámetro que recibe la función una estructura del tipo lista. El manejo está correcto, es decir, este programa no tiene error. El único detalle importante es que cuando yo quiero preguntar dentro de main
Si la lista está vacía, lo tengo que hacer así. Observen que en este caso no puse, en este caso no puse el ampersand. Aquí no hay ningún ampersand. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que sucede en este caso? Bueno, la variable torneo es una lista, que la voy a representar más bien como una cajita llena. Esta variable torneo, que es toda la información que veíamos la clase pasada, cuando se pasa a la función está vacía, le estoy pasando la variable completa. ¿Qué es lo que sucede en tal caso? En tal caso, lo que estás pasando es que toma esa variable completa y la manda a la función está vacía. Eso es paso de parámetros por valor. Si tienen duda de paso parámetros por valor, por ahí en el canal lo expliqué en algún momento. ¿Qué sucede? Bueno, lo que sucede al final del día es que esta estructura con toda su información se copia de este punto, se copia toda su información y se lleva a esta función. ¿Qué quiere decir? Que si aquí tenía 20 números, los 20 números se copian. Si aquí tenía un arreglo, todo el arreglo completo se copia. Y entonces, entre las cosas que se copian, pues son la variable n y el arreglo de la estructura. ¿De acuerdo? Por eso, como aquí ya tengo una variable completa, con una estructura completa, por eso es que aquí lo que se utiliza para hacer referencia a la variable n es justamente el punto decimal. ¿Por qué? Porque esta vacía ya posee una copia completa de la estructura. Esa es una ventaja, ya no tengo que estar jugando con las flechitas. Una desventaja es que todo lo que había aquí, completo, todo lo que había aquí, se duplicó acá. Y si dentro de esta función yo modificara la información que está aquí, de alguna manera, esta modificación, cuando termina la función, desaparece porque esta variable muere, deja de existir. Porque hice un duplicado de la información. Entonces, cuando hago un duplicado de la información, cuando paso la estructura por valor, se hace una copia, las modificaciones que sufra la variable dentro de esta vacía van a ser locales a la función y a todos los lugares que se utilice dentro de esta vacía, pero esas modificaciones no son reflejadas a la lista original con la que llamé. ¿Dudas hasta aquí? No, profe. Dos problemas, dos inconvenientes claros. Hago una copia de toda la información. Si esa estructura es muy grande, imagínense una estructura que guarda la lista de 1.000.000 de personas, la información de 1.000.000 de personas, y hago ese paso de parámetros, estoy duplicando ese 1.000.000 de personas. Estoy requiriendo mucho más información para simplemente preguntar si estaba vacía o no. ¿De acuerdo? Ahora, de este otro lado, bueno, ese es un inconveniente, y el otro inconveniente es que las modificaciones que sufra mi variable no se van a ver reflejadas hacia la estructura original. Ahora bien,
En el caso de no usar el paso de parámetros por referencia, por valor, es decir, en el caso en que yo decida no usar el paso de parámetros de esta manera y decida usar el paso de parámetros por referencia, que es este, sé que es por referencia o le llaman por referencia porque lo que paso es la dirección. Ahora bien, ¿qué sucede en esta otra manera de trabajar? Lo que le estoy diciéndole aquí es que cuando llame a la función está vacía, le voy a pasar no la estructura, sino la dirección a la estructura. ¿Qué consecuencia tiene eso? Bueno, de este lado nuevamente tenemos nuestra variable torneo. Aquí está nuestra variable torneo. Cuando en esta línea llama a la función está vacía, fíjense que aquí lo que hice fue la copia completa de la estructura. Aquí, a diferencia de este caso, lo que le paso no es la estructura completa. Si esta estructura está, por ejemplo, en la dirección 345, entonces esta estructura, 345 dije, esta dirección es la que se le pasa a mi función. Y entonces este valor 345, que es la dirección de memoria, es lo que recibe acá. Acá recibo un 345. ¿Cuál es el resultado de haber recibido de este lado un 345? Que la variable una lista no tiene ese 300, no hace la copia completa de la estructura y lo único que recibe, voy a volver a escribir para que se vea, es la dirección de esta estructura que está acá. Eso es lo que recibo. Primero, no hice un duplicado de la información. No tengo 2 veces repetida toda la información. Segundo, como consecuencia de que lo que recibo aquí es una dirección, lo que tengo que hacer es tomar en cuenta justamente eso. Tú tienes una dirección. Por lo tanto, para llegar al valor n de esta variable, de esta estructura, tengo que cambiar un poco la forma de pensar. Aquí, cuando lo hice, resulta que esa n estaba aquí adentro, ese valor. Pero acá no, acá recibí la dirección. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que decirle, toma la estructura una lista, toma el contenido de la variable una lista, 345. Ve a esa dirección. ¿A qué dirección? Pues a la dirección 345. Y de esa dirección, eso es lo que dice aquí, eso es lo que dice aquí, de esa dirección, toma el valor de n. Y entonces todo esto que está aquí se convierte en el valor de n. Si n vale 10 acá, todo esto es 10. Si n vale 0 acá, todo esto es 0. Y entonces comparo contra esto. El resultado en ambas funciones es exactamente el mismo. Regresa un 1 o regresa un 0, dependiendo de lo que haya dicho. Perdón, de lo que tenga la variable. Si tengo o no datos almacenados. Sin embargo, en esta otra manera, lo que hice fue optimizar, porque no dupliqué código de manera
que siempre trabajo sobre una sola copia de datos. Si en el proceso de esta función, que no sucede aquí ni sucede acá, pero si en el proceso de esta función yo modificara un valor, ya no lo modifico localmente, como en este caso, para que se pierda. En este caso, lo modifico de manera remota, es decir, modifico el valor que está aquí y cambiaría su valor acá. No como en este caso que lo cambié en una posición o en un lugar que era poco útil. Este cambio ya se ve reflejado acá. Desde aquí estoy modificando la variable que está en main. ¿Dudas? Profe, y, o sea, y entonces en, en el if, si no encuentra ningún elemento, regresa un 1, pero ¿y eso qué implica? Ahorita vamos para allá. Ok. Esa parte es la de... Esa parte, sin menoscabo de la pregunta, esa es la parte más simple de todo. Lo que me interesa es que entiendan este proceso de paso de parámetros. ¿Cuándo me conviene pasar una estructura y cuándo no? ¿Cuándo paso la dirección y por qué paso la dirección y no toda la estructura? Habrá casos muy contados en los que te conviene pasar toda la estructura. Pero en este caso no. No tiene sentido. ¿De acuerdo? Y el programador normalmente pasa toda la estructura porque le resulta más fácil hacerlo. Por falta de conocimiento, por incapacidad de entender cómo se está haciendo las cosas, o simplemente por simple y llana flojera. Prefiere hacerlo así a hacerlo así. Pero si ustedes fueran unos programadores que lo son, que se respetan a sí mismos, entonces lo que van a hacer es pasar direcciones y no estructuras. La excepción debe ser pasas una estructura y la regla en general debe ser paso la dirección. ¿De acuerdo? Respecto a cuándo pasar la estructura, cuándo no, y las consecuencias que tiene todo esto, pasar la estructura o pasar la dirección de la estructura, ¿hay preguntas? Yo sí, profesor. Sí, te escucho. Entonces, si vamos a pasar toda la estructura, ¿para qué queda el cambio? Tendremos que retornar, la función tendrá que retornar el argumento cambiario, ¿no? Claro, claro. Si yo quisiera modificar aquí la estructura y que esta estructura de alguna manera se pueda notificar a main, entonces aquí lo que haría sería cambiar el tipo de parámetro, de resultado. Y en lugar de poner aquí int, tendría que poner un struct. Y el return tendría que ser con struct. Lo cual es complicado porque tienes una variable torneo y luego regresas la variable torneo modificada, entonces necesitas una segunda estructura que recibe el resultado para que después lo asigne. Se complica tremendamente. ¿De acuerdo? ¿Dudas? Sí, sí. ¿Nadie? Me estoy tomando el tiempo de explicar todo esto porque a partir del lunes esto se va a complicar cada vez más y yo ya no voy a detenerme en tratar de explicar esto porque estoy tomándome el día de hoy para explicarlo. Así que si hay dudas, pregunten. Ok. Hola, profe. Sí. Javier, al menos en la anterior variable, en la línea 27, ¿por qué se le puso el apuntador a la función buscar? ¿En cuál? Aquí, en la de derecha o en la de A izquierda? la derecha. En el de la derecha. ¿Por qué le puse el apuntador? Para no pasar toda la estructura, para no hacer la copia de esta estructura para acá. Y solamente pasar la dirección y no invertir de más espacio de memoria
para hacer la pregunta. Imagínate que en lugar de guardar 3 equipos, guardaras 1.000.000 de equipos. Al haber hecho este duplicado, este asunto de no pasar dirección, sino pasar la estructura, implicaba duplicar el 1.000.000 de equipos, lo cual evidentemente es tremendamente ineficiente. Hay que invertir tiempo para hacer la copia, cuando menos. Cierto. En cambio aquí lo que paso es la dirección, eso es rapidísimo, no gasto nada de tiempo, y luego la indirección que se hace aquí simplemente me permite llegar a la n, que es el mismo resultado que tengo acá. Ok, Por eso el preferido es este de acá. sí. Pero me refiero a la línea 27, donde dice, a la función directamente se le aplicó el apuntador. En la línea 27, acá, Sí, la línea 27 dice struct equipo asterisco buscar esa. sí. ¿Qué cosa hay? Exactamente, no entendí bien ayer del todo. Bueno, estaba intentando entender ayer por mi cuenta el código y no entendí muy bien por qué se le puso ahí a la función directamente. Bueno, ahorita voy para allá. Ya tengo 2 cosas. Bueno, ¿de aquí hay dudas? Entonces, ¿cómo voy a dejar la función? Está vacía, manejando un apuntador, por las razones que acabo de decir. Voy a detener mis dibujitos, los voy a desaparecer si ya no hay dudas. A la 1, a las 2, a las 3. Ok, entonces quedamos que este ya no lo vamos a usar y nos vamos a quedar de esta manera. En la línea 27, ¿por qué puse struct equipo buscar? Porque la función buscar va a localizar un elemento dentro del arreglo y no quiero que me lo duplique, sino que me devuelva la dirección de este elemento para que yo haga modificaciones sobre él, sobre el elemento que esté en la lista. Si yo no hubiera puesto el asterisco y simplemente lo hubiera puesto así, haría una copia. Observa. Pongo el asterisco. Eso significa que la función buscar me devuelve una dirección. Si revisamos la función buscar, acá está. Dice que regresa la dirección del elemento caésico dentro del arreglo. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, fíjense. En el programa principal, llamo a buscar Pumas. Y ahora voy a poner P, es decir, el equipo que me devolvió buscar. Le voy a agregar los puntos. Le voy a poner 1000 puntos. ¿Sale? Vamos a ver primero el caso en que yo uso equipo asterisco buscar. Y aquí, en lugar de ponerlo así, voy a poner mostrar lista. Bueno, vamos a ponerlo así. Mostrar lista torneo. Punto y coma. Mostrar lista torneo, espera la dirección. De equipos. Ok. Sale. Nada más lo modifique para que agregara 1000 puntos a P y luego mostrara los resultados en la pantalla. Voy a correr el programa con los 4 equipos. Ahora, ¿qué pasó? Está vacía.
Es que creo que struct lista está escrita con mayúscula la L y está definida su struct como lista pero en minúscula la L. ¿En dónde? ¿En dónde? ¿Acá arriba? Ah, sí, lista con minúscula. Sí, tienes razón. Eso es un error mío, no me gusta hacerlo así. Struct lista, ahí está. A ver. Ahí está. Listo, amigos. ¿Preguntas hasta aquí? Entonces, voy a correr el programa. Mover hacia abajo para poder tener a la vista esta parte. Y listo. Ok, voy a correr el programa. Ahí está. Me dice, no hay equipos, nombre del equipo, Cruz Azul, puntos 15, ganados 10, 2 y 3. Monterrey, 30, Monterrey, perdón, 30, 4, 6, 5. Y luego Pumas, 45, 22, 3, 1. Y luego otro equipo, Leones. Y son 12, 4, 2, 5. Listo. Fíjense cómo queda la tabla. La tabla original queda, esta es la última. Dice, estos son los puntos. Pumas tiene 45 puntos. Ganó 2, perdió 3 y empató 1. Pero metió muchos goles. ¿De acuerdo? Por eso tiene 45 puntos. Y luego llega la función, aquí dice llega la función, y dice busca a Pumas, y devuelve en P la dirección de Pumas. La dirección, ¿qué es lo que devuelve? Devuelve la dirección dentro de la lista del elemento del arreglo que contiene al equipo de los Pumas, que en este ejemplo es el equipo con índice 3, con índice 2. ¿De acuerdo? ¿Preguntas? Eso es lo que devuelve. Yo sí tengo una pregunta. Sí. En la... ¿Dónde quedó? En la 39. Tengo duda de por qué nada se pone esta vacía y Ampersand torneo. O sea, sé que retorna un 0 y un 1, pero que no entiendo. Perdón, ya entendí. Esta vacía devuelve un 0 o un 1, dependiendo de 0 si no está vacía y 1 si está vacía. ¿Por qué lo puse así? En C, un elemento falso se considera falso solamente aquel valor que es 0. Cualquier valor diferente de 0 se considera cierto. De manera que si yo pongo igual a 1, es lo mismo que no poner igual a 1. ¿Por qué? Porque esto compara el resultado con 1 y entra. Pero si no hay una instrucción de comparación, lo que hace es toma el valor que está entre paréntesis y dice, a ver, ese valor que está entre paréntesis, ¿vale 0? Sí, entonces significa que es falso. ¿No vale 0? Entonces significa que esa pregunta va a ser cierta, o la voy a tomar como cierta. ¿Se entiende eso? Sí, profe, gracias. Sí, profe. Por eso,
Por eso yo pongo simplemente contra está vacía. Porque igual a 1 sale sobrando, porque yo sé que si fuera falsa, el resultado sería 0. Y entonces, con ese valor podría decidir si entra o no. ¿De acuerdo? ¿Dudas? Regresando a nuestra pantalla. ¿Qué pasa ahora en el momento en que yo digo PE puntos 1000? Como yo ya aquí tengo la dirección del elemento dentro del arreglo, cuando yo digo PE puntos 1000, lo que hago es guardar 1000 en la dirección de ese arreglo. ¿Se está entendiendo eso o necesitan dibujitos? Siempre necesitamos dibujitos, profe. Dibujitos, sí. Dibujito, profe. Ok. Vamos a usar el point to fix a ver si podemos jugar con él. Esto que está aquí es lo que yo tengo almacenado en mi lista. Y en mi lista yo tengo en realidad una cosa más o menos así. Tengo 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3, 4. 4 elementos, el último quedó muy grandote. Y además tengo mi variable n. Tengo mi arreglo y mi variable n. Este es mi variable n. Y este es mi arreglo. Si todo esto que acabo de poner está dentro de la variable torneo, si esta es la variable torneo, y además esto, como está localizado en memoria, puede ser que comience, por ejemplo, en la dirección 450. Ya sabemos que como n ocupa 4 celdas, al menos en nuestro compilador, el primer elemento de mi arreglo sería la 454. Por el análisis que hicimos la clase pasada. ¿Qué no me...? $454. ¿De acuerdo? Y por el análisis que hicimos la clase pasada, lo que hay aquí adentro, lo que tenemos aquí adentro, pues contiene el nombre del equipo, los puntos ganados, perdidos y empatados. Esto que está aquí, este primer elemento, se encuentra aquí. Este segundo elemento se encuentra aquí. Este tercero acá. Y este cuarto elemento se encuentra acá. ¿Dudas hasta ahí? No, profe. Y en el último no se guardó nada. En el último no se guardó nada. ¿Qué hay ahí? Pues basura. Si lo mando a imprimir voy a ver basura. No sé qué me ponga. Puede no ponerme nada, puede ponerme puras groserías. No lo sé. ¿Cómo sé cuántos elementos realmente guardé? A partir de mi variable n. Mi variable n en este ejemplo debe decir aquí que tengo 4 elementos. ¿De acuerdo? ¿Dudas? Completando el esquema, este será el índice 0, este será el índice 1, este será el índice 2, este será el índice 3,
Y este último será el índice 4. ¿Preguntas? ¿Todos vamos bien? Sí, Todo bien, profe. profe. Ok. Sí, profesor. Sí, profe. Ahora fíjense. Observen. Lo que yo le dije, yo llamé a la función buscar. Aquí está la función buscar. Y le pasé a la función buscar la dirección del torneo. ¿Qué es lo que recibió aquí? Aquí recibió un 450. ¿Están de acuerdo? Entonces, esta lista vale 450, lo cual me permite usar esta variable para trabajar con esta lista. Esta lista está dentro del programa principal y la puedo utilizar dentro de la función buscar. Ahora, en la función buscar lo que hace es lo siguiente. Lo primero que hace es pregunta si la lista está vacía. Revisa el valor de n. Revisa el valor de n y determina si se puede o no usar. Fíjense que en este caso, no puse un ampersand ahí. ¿Por qué no puse un ampersand? ¿Verdad? Esta variable, una lista, ocupa memoria. Por ejemplo, esta variable, una lista, estaría en la 1243. Esta es la dirección a donde yo puedo encontrar la variable una lista. Y el contenido de la variable una lista es 450, que me permite llegar hasta acá. ¿Hay dudas? ¿Qué contiene una lista? Una lista contiene una dirección. ¿A dónde encuentro una estructura? Por lo tanto, una lista, ¿de qué tipo es? Pues aquí lo dice. Una lista es un apuntador a una estructura. Aquí lo dice. ¿De acuerdo? Si yo le pongo un ampersand aquí, ¿qué le estaría pasando a la función está vacía? ¿Qué valor le estaría pasando a la función está vacía? 450. 450. El contenido de la No, váyanse a la dirección de la computadora. ¿La dirección de quién? De la computadora. Dame un número. Es que no está bien. Váyanse a lo esencial. El 1243, ¿no? El 1243. Fíjense, una lista es una variable dentro de la función buscar que ocupa la dirección 1243. Dentro de esa dirección hay un 450 y dentro de ese 450 hay una estructura. Una lista, entonces, contiene la dirección a donde encuentro la estructura. Si yo le pongo aquí un ampersand, lo que le estaría pasando a esta vacía sería efectivamente, y ahora de qué color lo pinto, de este. Estaría pasándole un 1243, que es una dirección a donde encuentro otra dirección, a donde encuentro una estructura del tipo lista. Repito, si yo le pongo un ampersand aquí, si yo pongo un ampersand aquí, si yo pongo un ampersand allí, el ampersand, ¿por qué se fue? No lo sé. No quiere. Ampersand.
No quiere ponerlo. Bueno, voy a ponerlo. Así. Si yo le pongo un ampersand aquí, ay, qué feo ampersand. Si yo le pongo un ampersand aquí, entonces le estoy pasando a la función está vacía una dirección, esta. A donde encuentro una dirección, su contenido. A donde encuentro una estructura. ¿Cómo se imaginan que es o cómo le dirían a una dirección que contiene otra dirección a donde encuentro una estructura? Además de pensar que son fregaderas. ¿Cómo dirían en principio que significa una dirección que contiene una dirección a donde encuentro una estructura? La variable que recibiría la función está vacía sería una dirección, eso recibiría a donde encuentro otra dirección, a donde encuentro una estructura. Eso sería un doble apuntador. ¿Por qué? Porque es una dirección a la cual tengo que llegar primero para obtener una segunda dirección, el segundo apuntador, a donde encuentro una estructura del tipo lista. Por eso aquí no se le pone ampersand, porque no quiero pasarle la dirección a donde encuentra una dirección, a donde encuentra una estructura del tipo lista. Lo que quiero pasarle es el 450, que es la dirección de la estructura. Por lo tanto, simplemente paso la función de esta manera. ¿Preguntas? ¿No hay? Profe, dijo que profe. el apuntador es cuando le paso una dirección donde hay otra dirección de una estructura. Un doble apuntador, sí. Le paso una dirección a donde encuentro otra dirección a donde encuentro la información de cierto tipo. Puedo tener dobles apuntadores de enteros, de flotantes, de estructuras. Y puedo tener triples apuntadores. ¿Qué sería un triple apuntador? Una dirección a donde encuentro otra dirección, a donde encuentro otra dirección, a donde encuentro un número, por ejemplo. Eso sería un triple apuntador. ¿Dudas hasta aquí? Profe, o sea, entonces cuando ponemos el está vacía es cuando se vuelve el doble apuntador, ¿verdad? Si yo le pongo el ampersand aquí a está vacía, si yo le pongo el ampersand aquí a está vacía, eso ya es un doble apuntador. Porque lo que le estaría pasando a esta vacía es la dirección 1243. Pero en la dirección 1243 no encuentro la estructura. En esa dirección encuentro otra dirección, 450, a donde ya encuentro mi estructura. Al ponerle el doble apuntador es que el ampersand, perdón, es que eso ya es un doble apuntador. Okay, ¿dudas? gracias, profe. Yo, profe. Sí. Ahí igual en la misma, está vacía, si es el caso de que esté vacía, es decir, no va a encontrar ninguna dirección de la estructura. No, lo que va a encontrar es que n vale 0. Ah, ok. ¿Vale? Gracias. Revisa tu función está vacía y vas a ver que pregunta por el valor de n. Gracias. ¿Preguntas? Bueno, pero todavía no hemos acabado porque eso fue lo que sucedió cuando llamé a buscar. En buscar, lo que recibo es el 450 y este es un ciclo repetitivo en cada uno de estos elementos y al final regresa la dirección del elemento késimo dentro del arreglo de la dirección, de la estructura cuya dirección está en una lista. ¿Se entiende ese return? En este ejemplo, regresaría la dirección de este elemento. Regresaría la dirección de este elemento. Al revés.
regresaría a la dirección de este elemento, del elemento 2. Regresó una dirección. ¿Qué sucede aquí? Que P ya tiene esa dirección. Y aquí viene el paso importante de todo este relajo. ¿Qué es lo que, dónde guarda este 1000? ¿En dónde guarda ese 1000? ¿En qué lugar? En el índice 2 de la variable torneo, en Así el es, campo puntos. así es, como P es la dirección de este elemento, aquí lo puse, como es la dirección de este elemento, entonces cuando yo digo a donde apunta P es este elemento. En su campo puntos, que es un campo que se encuentra por aquí, guarda un 1000. Ese 1000 lo va a colocar aquí adentro. Aquí es donde coloca el 1000. Otra vuelta no quiero poner. Se pone sus moños cuando. Ahí coloca el 1000. ¿Qué va a pasar ahora que yo le diga mostrar lista? Que Pumas va a dejar de tener 45 y va a tener un 1000, porque ya modifiqué la tabla a través de que buscar me devolvió la dirección. ¿De acuerdo? ¿Dudas? Profe, ¿dónde exactamente, a dónde regresa ese valor del índice 2? ¿A dónde regresa ese valor del índice 2? La dirección, perdón, la dirección. La dirección aquí lo está devolviendo. ¿A dónde? Espérame. Aquí le dice que regrese la dirección. ¿Y a dónde la guarda? Aquí en esta función, acá arribita, dice P recibe, ya no se alcanza a ver por tanta raya, pero dice P recibe, P es igual a buscar torneo. Quiere decir que la variable P recibe esa dirección. Y esa dirección la guarda en P. Por eso abajo, donde dice PE en su campo puntos igual a 1000, por eso lo que hace es alterar esta dirección de acá. ¿Sí o no? Sí, profe. Gracias. ¿Dudas? Fíjense cómo Fíjense cómo aquí está la tabla. Fíjense cómo en la tabla al final le cambió a 1000 acá. Le cambió a 1000 al equipo Pumas. Porque buscar me permitió, me regresó la dirección de aquello que guardé. ¿A dónde quiero llegar con todo esto? Bueno, ¿qué hubiera pasado si en lugar de devolver una dirección, hubiera devuelto una estructura? Si eso sucede, en lugar de poner aquí el asterisco a buscar, le quito el asterisco, por lo tanto, aquí no va ampersand, y aquí le quito este asterisco. Y entonces P ya no puede ser una dirección, porque lo que devuelve aquí es una estructura. Y entonces P recibe simplemente, o más bien P se declara como equipo. P ya es una estructura, ya no recibe una dirección y la función ya no regresa a una dirección. En ese momento lo que hago es duplicar, duplico la función, duplico duplico la estructura.
¿Cuál es el resultado neto de todo eso? El resultado neto de todo eso, fíjense, corro el programa. Ah, bueno, y aquí como P ya no es una estructura, tiene que ser así. Con punto, corro el programa. Este ya no puede ser así, porque P ya no es una estructura. Lo voy a borrar simplemente para continuar con la explicación. Y ahora sí corro el programa. Sigue sin queriendo aquí. Así. Corro el programa. No quiere correr. Me van a permitir que haga esto. Ahorita no lo voy a explicar. ¿Qué es lo que me está diciendo? No voy a explicar por qué estoy haciendo esto, para no perder más tiempo, y vamos a poner struct, lista, no, struct, equipo, dummy. Punto n igual a 0. Ahí sí, ya, deja de dar lata. Creo que el punto y coma no sería una coma normal ahí. No, en realidad es este. Así. Así lo voy a poner. A ver, si corro este programa entonces manejando P como estructura y no como apuntador, el resultado es que le digo cuál es equipo, es América 8, 3, 5, 6. Pumas, no, Cruz Azul, 2, 3, 1, 4. Pumas, 10, 20, 30, 40. Y León, 1, 2, 3, 4. Fíjense cómo acá arriba me dice que Pumas sí tiene 1000, pero acá abajo en la tabla me sigue manteniendo el valor. ¿Por qué? Porque en la estructura, porque en la función buscar, no devuelvo la dirección de este elemento. Lo que hago es devuelvo la estructura. Aquí está. Y al devolver la estructura, hago una copia de esa estructura y la copio sobre esta otra. De manera que ahora la información respecto a Pumas ya está duplicada. Por un lado está en la lista, pero por otro lado está en esta variable. Por eso tengo este comportamiento. ¿Dudas? Lo que voy a hacer es discutir simplemente lo que falta, sin meterme ya mucho a la implementación, porque ya buena parte la hemos platicado de una u otra manera en todo esto. Algo importante que tenemos que entender es que este programa, así como está escrito, funciona independientemente y no le interesa, de hecho,
cómo está implementada una lista. Este programa simplemente usa la lista, crea la lista y usa las funciones que están listadas, que están presentadas o que son ofrecidas para hacer cada una de las tareas. Por ejemplo, cuando el programa principal quiere agregar algo, simplemente dice, quiero agregar al equipo E1 al torneo. ¿Cómo lo hace agregar? No le importa, simplemente sucede y ya. En ese sentido, podemos decir que la lista es un tipo abstracto de dato, en el sentido de que para el programa principal, el cómo está implementada la lista es irrelevante, simplemente la utiliza y ya. Nosotros, ya cuando vemos la funcionalidad, observamos que pues se trata de una estructura del tipo arreglo, etcétera, y que se maneja como un arreglo y cómo está implementado. ¿De acuerdo? ¿Dudas hasta aquí? Bueno. Ahora bien, en términos de las listas, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, podemos decir en general que una lista es, desde el punto de vista conceptual, una estructura que me permite guardar información. En este caso tenemos 4 datos. Si yo quiero guardar la palabra A, B, las letras A, la B, la D y la F, así se podría conceptualizar mi lista. El inicio de mi lista podríamos pensar que es este. Y el final de mi lista podríamos pensar que es este. Esto mismo, esta misma estructura la podemos conceptualizar si la vemos así. Es exactamente lo mismo, ¿no? Solamente que este sería el elemento 0 del arreglo, elemento 1 del arreglo, elemento 2 del arreglo, elemento 3 del arreglo. ¿Dudas hasta ahí? Ok. Las funciones de agregar. Hasta ahorita agregar, ¿a dónde agrego un nuevo elemento? Por ejemplo, si quisiera agregar una letra U, ¿a dónde la pondría de acuerdo con lo que hemos visto? Pues en 4, ¿no? En la posición 4, que sería acá. Y aquí colocaría la letra U. En este otro diagrama, pues la letra U debería de quedar acá, que es lo mismo. Estos dos son equivalentes, no lo pierdan de vista, es lo mismo. El resultado es entonces que la letra U la estoy agregando, según este diagrama, ¿a dónde le estoy agregando? ¿Al qué? Al final de la lista. Al final de la lista. El hecho de que yo agregue al final de la lista, entonces, quiere decir que la función de agregar que acabo de implementar es agregar al final. ¿A dónde más puedo agregar? Si puedo agregar al final, ¿a dónde más? En cualquier posición. En cualquier posición. Contrario a agregar al final. Inicio. Agregar al inicio. Agregar al inicio. ¿Cómo sería agregar al inicio? Veamos, voy a tomar todo esto y lo voy a copiar y me voy para acá abajo y agregar al inicio. Entonces sería, ahora quiero agregar un nuevo elemento que se llame Z. Como quiero agregar un nuevo elemento llamado Z,
Primero lo vamos a ver aquí en el dibujo. Y para agregar un nuevo elemento en Z lo tendría que agregar acá. Conceptualmente eso significa que lo que yo voy a tener que hacer es tomar todo esto, mover para acá, y entonces ese elemento Z ya lo podría colocar aquí. Eso es agregar al inicio. Ahora, desde un punto de vista del programa y pensando en el arreglo, agregar al inicio significará, fíjense, significará que yo tengo de alguna manera que tomar todo esto, moverlo una posición, fíjense los índices, donde quedaron, y entonces la Z, colocarla acá. ¿Se dieron cuenta? Es decir, mi estructura originalmente estaba así. Una vez que hice el trabajo de mover, de agregar Z, el resultado final fue este. ¿Qué fue lo que hice? ¿Qué es lo que tuve que hacer? Fíjense que el último elemento ahora está en la posición 5. Este elemento que no estaba siendo usado en la lista original, lo voy a utilizar, pero ahora lo uso al final para guardar U. Y el elemento 1, que tenía una letra B, es sustituido por una letra A. Ese proceso implica que yo tengo que hacerle espacio en mi arreglo. La forma más simple de hacer espacio, si ustedes se ponen a pensar, es tomo esta U que está aquí y la duplico poniéndola abajo. Luego, una vez que he hecho eso, tomo esta F y la duplico poniéndola abajo. Luego, tomo la D y la duplico poniéndola abajo. Sustituyendo lo que estaba antes. Tomo la B y la duplico poniéndola abajo. Tomo la A, la duplico poniéndola abajo. Y luego esta última A que está aquí, la sustituyo. Esta última A que está acá, la sustituyo por la Z. Y el resultado final es este. ¿Dudas? Entonces, si yo quiero agregar al inicio, tengo que hacer un proceso recorriendo todo esto que hemos visto. ¿Preguntas? No, profe. Gracias. Ok. Entonces, puedo agregar al inicio, y agregar en cualquier posición implicaría o una de dos, que yo le digo antes de cuál o después de cuál elemento quiero agregar, o en qué posición numérica dentro de la lista quiero agregar. Por ejemplo, puedo decir, agrega una K después de la D. Agrega una K después de la D. Veamos, me voy a quedar con esta lista que ya había creado. Y ahora vamos a agregar una K después de la D. Aquí está. Agregar una K después de la D, fíjense cómo ahora implica tomar, después de la D dije, ¿verdad? Tomar desde la F hasta la U, moverla a una posición
y entonces colocar aquí la letra K. En términos de nuestro diagrama, tal como lo habíamos estado viendo, en términos de nuestro diagrama, ahora la funcionalidad es la siguiente. Veamos. La funcionalidad ahora es, tomo esto, lo duplico, más bien acá para explicar, y ahora de lo que se trata es mover, pero ahora lo que hago es mover la U, la muevo una posición para abajo, la F, la muevo una posición hacia abajo, y no pierdo la U, puesto que la U ya la copié, y ahora tengo dos Fs repetidas, y después, ahora me toca mover la D, pero yo dije que agregara después de la D, entonces ya no hago nada y coloco la K justamente en esta posición. Eso sería agregar después de. Claro, habría que tener cuidado acerca de decirle, oye, quiero que agregues una Z después de la L. El resultado es que no existe L. Y entonces habría que pensar bien cómo tomamos decisiones para manejar ese tipo de conflictos. De esta manera tenemos básicamente, pueden pensar en otras opciones, ¿no? Agregar antes de, y también puedo agregar antes de, también podría ser agregar en la posición fulana de tal. ¿Qué funcionalidades puedo tener con la lista? Pues la que a mí como diseñador de la biblioteca de funciones para el manejo de la lista se me ocurra. Puedo tener todas estas. Y así como puedo agregar al inicio y al final, también es posible tener las respectivas borrar, las respectivas funciones borrar. Solamente que en el caso de las funciones de borrado, podemos decir que tenemos borrar el final, borrar el inicio, borrar el elemento. En el caso de borrar, lo que le digo, borrar el inicio. Voy a volver a duplicar esta laminita. La vamos a duplicar. Vamos a duplicarla, dije copiar, ahí está. Y en el caso del borrado, borrar al inicio significaría que este elemento que está aquí va a desaparecer. Mi lista final debería quedar más o menos así. Más o menos así. A ver si están de acuerdo. Debería quedar sin este elemento. Y además, todos estos elementos que están acá, recorridos una posición. Ese es borrar al final, el inicio, perdón, borrar el inicio. En el términos de mi arreglo, podría significar, toma este elemento y duplícalo arriba. ¿Vas a perder A? Pues sí, ese es el que quiero borrar. Después ya tienes dos B repetidas, toma la D y pásala arriba.
Ya tienes 2 D repetidas, toma la F, pásala arriba y finalmente toma la U y pásala arriba. Ya tienes 2 U repetidas, no importa, porque ahora N ya no vale 5, sino ahora N vale 4. Eso hace que, para términos lógicos, todo lo que hay aquí simplemente es ignorado porque se considera que no lo ha agregado el usuario. ¿Preguntas? Borrar el final es un poquito más simple, porque borrar el final, ¿cómo sería? Borrar el final significaría que lo que tengo que hacer, déjenme ver, agregar no va. Borrar al final significaría que este elemento que está aquí ya no debe de contar para la lista. ¿Qué tengo que hacer para borrar al final? Simplemente, y eso es algo muy sencillo, simplemente decir que si n valía en este momento 5, cuando quiero borrar al final, lo único que tengo que hacer es decirle que n ahora vale 4. Al decirle que n pasa de 5 a 4, quiere decir que los elementos significativos son todos estos y que de aquí hacia abajo son irrelevantes. ¿De acuerdo? Porque acuérdense que n era el primer elemento disponible y no vale la pena invertir tiempo en hacer algo con ese último elemento. Porque ¿para qué le hago algo? Si la próxima vez que agregue un dato va a ser sobrescrito ese elemento. ¿Dudas? Borrar en medio tiene un poquito más de chiste. Porque borrar en medio sería una cosa así. Borrar en medio, si yo le digo quiero borrar la letra F, en ese caso se tiene un poco más de chiste. Borrar esto que no tiene que ir aquí. Borrar en medio tiene un poco más de chiste porque borrar en medio, si yo quiero borrar la letra D, eso implica que yo debo de tomar cada uno de estos elementos y copiarlos a la izquierda. O lo que es lo mismo, tomar la F y copiarla una posición hacia arriba. Con lo que tendría que este pedacito que está aquí se borra, se corta y esto queda así. Y la n aquí pasa de 5 a 4. Lo mismo pasa aquí. La n aquí pasa de 5 a 4, lo que significa que esta parte de aquí es la significativa y que vamos a hacerlo otra vuelta, perdón. Significa que la F la copio a la D, la U la copio a la F y luego que N vale 4. Tengo 2 U's repetidas, pero es irrelevante porque realmente las significativas es hasta la 4 y lo que hay hasta la posición, las 4 primeras, y lo que hay de la U en adelante es irrelevante, incluyendo este elemento que tenía originalmente una U. ¿Preguntas? Entonces se podría decir que damos 2 instrucciones, o sea, por ejemplo, que recorra los elementos o que los duplique un elemento antes y que reduzca el número de n's, el número de elementos. A ver, otra vuelta, perdón.
significa en qué operación. Bueno, por ejemplo, ya cuando en el programa lo tecleamos o ya en el programa, o sea, son dos operaciones las que tenemos que hacer o dos indicaciones de que va a recorrer los Sí. y además que reduzca el número de elementos. Claro, 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 porque no hay que olvidar que n lo tenemos que mantener. N es nuestro indicador que nos dice cuáles de los elementos del arreglo son significativos para el programa. Si n vale 4, quiere decir que los primeros 4 son significativos. Cuando yo borro un elemento y tenía 5 y me quedo con 4, tengo que cambiar el valor de n a 4, porque si no voy a seguir haciendo significativo este elemento. Si no lo borro, para el programa va a seguir existiendo este elemento, si no disminuyo este valor. Y tendría dos sus duplicadas. ¿De acuerdo? ¿Dudas? Yo, profe. ¿Sí? Entonces, sobreescribir sería otra operación. Sobreescribir sí sería otra operación. Y aparte, ¿qué pasaría si se sobrescribe un elemento que ya existe? Si sobrescribes un elemento que ya existe, nada, pues es tu responsabilidad como usuario. O sea, yo ahorita las funcionalidades que he ofrecido son agregar y borrar, pero no he ofrecido sobrescribir. ¿Cómo hacemos sobrescribir? Esa ya la tenemos. Bosquejada, pero la tenemos. Aquí sobrescribimos información. Ahí. Si quiero cambiar todo el contenido de lo que hay en esa posición por una nueva, podría haber quedado como asterisco PE igual a nueva información. Y nueva información es otra estructura que contiene, pues, la información propia, ¿no? Entonces, la tercera funcionalidad es sustituir o sobreescribir, como le dijiste. Sustituir. Y sustituir tendría que decirle, ¿qué quiero, qué elemento? Alguna forma de diferenciar un elemento de otro. Por ejemplo, quiero sustituir aquel elemento que se llame Cruz Azul por un elemento que se llame, no sé, el Barça, ¿no? Y se trata de localízalo y cambia su información por la información del Barça. Eso básicamente son estas dos instrucciones. Suponiendo que nueva información es una estructura del tipo equipo que contiene toda la información que quiero ahora almacenar en la lista. ¿Dudas? ¿Nadie tiene dudas? Bueno. Ok. Si nadie tiene dudas, ¿qué creen? Les toca implementar un agregar y un borrar. ¿Cuál va a ser su tarea? Bueno, pues implementar una función, sustituir, implementar, borrar, borrar del inicio, y otra función que sea agregar después de. Esas tres funcionalidades les toca al programa. ¿Cómo la van a implementar? Bueno, pues leen sus equipos y luego le ponen un menú que quieres agregar, borrar, agregar un elemento, borrar un elemento o sustituir un elemento. Si le digo agregar, lo tiene que agregar, le tengo que preguntar, ¿vas a agregarlo después de cuál? Si le digo quiero borrar, ya sé que siempre va a ser el primero de la lista.
Y si le digo quiero sustituir, tengo que decirle qué elemento quiero sustituir y cuáles son los datos del nuevo elemento.